Sí se escucha, doctor, también se puede ver la lámina. Muchas gracias. Bien, soy César Dipián. Vamos a desarrollar ahora el tema de la fractura de las caderas. A ver. La cadera, como ustedes saben, es una articulación conformada por el acetábulo, que es parte del ilíaco, y el fémur proximal. Vamos a ver nosotros en esta clase la fractura del fémur proximal, desarrollando la clasificación, su tratamiento, las complicaciones y cómo podríamos prevenirlas. ¿Por qué estudiamos la fractura del fémur proximal? ¿Porque son las más frecuentes? No, ustedes ya saben que no son las más frecuentes. Las más frecuentes, ustedes han visto que la clavícula, ¿no? 15% más o menos, la muñeca, otro 15%, y la pierna, que todavía no han estudiado, pues ya van a estudiarla entre poco, otro 15%. Entre las tres ya tenemos 45%, casi la mitad. Entonces las fracturas del fémur proximal no son las más frecuentes. ¿Y por qué le dedicamos una clase? Porque son sumamente graves. No son muy frecuentes, pero son graves. Revisemos la epidemiología. Hace poquito más de 30 años, hubieron en el mundo 1,3 millones de pacientes con fractura de cadera. Y dentro de poco, unos 30 años más, van a haber más de 7 millones de personas con fractura de cadera. Esto es porque existe una relación directa entre la mayor edad, mayor fracturas. Entonces, como la población envejece más, ¿no? Tenemos más fracturas. Es más frecuente en mujeres que en hombres, por el tema pues, de la osteoporosis, porque la mujer con el tema de la menopausia va a tener osteoporosis y por lo tanto más fracturas. Y la causa más frecuente para la fractura de la cadera es una caída en la casa, una caída a nivel. Entonces, tenemos fracturas de cadera fundamentalmente en pacientes seniles que sufren una caída a nivel, o sea, de su altura. Se resbalan y caen, ¿no? Generalmente en la casa, y se fractura la cadera. ¿Que un joven se puede fracturar la cadera? Por supuesto que sí, pero necesita un mecanismo, un traumatismo muy violento, el joven, no como el anciano que es una simple caída. El joven se cae y no se fractura la cadera. Para que se fracture el joven tiene que ser un traumatismo de alta energía, ¿no? Un atropello por vehículo motorizado, una caída de altura, ¿no? Entonces, un impacto por el arma de fuego que fracture la cadera de un joven. Lo habitual que encontramos es en los ancianos y más frecuente en las mujeres que en los hombres, 3-1 aproximadamente. Si revisamos la morbilidad, ¿no? Vamos a encontrar que solo la mitad de los pacientes que tuvieron fractura de cadera y se operaron y tuvieron buena evolución, logran caminar igual como lo hacían antes de la fractura, solo la mitad. Y que entre un 10 y 15% no recupera la capacidad para caminar fuera de la casa. O sea, se consideran no deambulatorios. A pesar que pueden caminar dentro de la casa, pero se consideran no deambulatorios. Se llama una persona que es deambulatoria cuando sale de la casa. Entonces, al 10-15% de los pacientes que sufrieron esta fractura de cadera y se trataron, se operaron, no recuperan la capacidad de caminar fuera de la casa. ¿Y qué complicaciones tenemos los pacientes que sufren esta fractura de cadera? Consolidaciones locales, complicaciones locales de la cadera, complicaciones ortopédicas, la consolidación viciosa, consolidan fuera de eje, o la no unión, llamada también pues pseudoartrosis. La necrosis avascular, ¿no? Se muere, se necrosa la cabeza del fémur. Disminución de los rangos articulares, esas son complicaciones ortopédicas. Pero las complicaciones más graves son las complicaciones generales, infecciones respiratorias, como neumonía, bronconeumonías, que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, estas complicaciones son las más graves. Las úlceras de presión, que puede tener, pues, se infectan, hacen sepsis y se puede morir el paciente. O
al estar postrado por la fractura del fémur proximal, están postrados, hacen cama, entonces se producen embolia, trombos en las venas profundas, se liberan un trombo y hacen una tromboembolia y puede también llevar al éxito uretalis. Entonces la morbilidad es muy alta. Y en cuanto a la mortalidad, el 5% de los pacientes pueden fallecer en la fase inicial aguda, en la fase hospitalaria. Y los que se operan, ¿no?, que llegan a ser operados, fallecen antes de los 4 meses entre el 5 y 15% de los pacientes operados. Y entre el 15 y el 25% mueren en el primer año después de operado. Entonces la mortalidad es bastante alta. Los pacientes que fueron operados pueden fallecer hasta en un 25% durante el primer año de posoperado. Los que sobreviven el primer año, ya sé que se equipara la mortalidad con los no fracturados. O sea, si yo tengo una fractura y sobrevivo un año, ya mi mortalidad va a ser igual a los que no se fracturaron. Entonces, la tasa de mortalidad de los fracturados es bastante alta, de los operados. ¿Y qué pasa con los no operados? Y si no me opero, mi mortalidad está encima del 65%. Es muy alta la mortalidad de los no operados. Por lo tanto, las fracturas de cadera, ¿no?, tienen que operarse, aunque mi mortalidad sea muy alta, porque más alta es cuando no se operan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me fracturo el fémur proximal, voy a estar postrado, voy a estar en cama. Y el estar postrado, el estar en cama, hace que se me complique con úlcera de presión, ¿no? En la zona de apoyo, en el sacro, ¿no? Entonces, en el coxis, y estas úlceras se pueden infectar, hacer sepsis y morir el paciente. Entonces, la fractura de cadera postra al paciente, y al postrarse, estos seniles puedan complicar con problemas también pulmonares, neumonía, ¿no? Bronconeumonía. El estar postrado hace que se formen trombos y se liberan y hacen una trombosis pulmonar, ¿no? Entonces tenemos trombosis venosa o embolia pulmonar que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces es una fractura que es más frecuente en los ancianos, una caída de nivel y que estar postrado me lleva a una alta tasa de mortalidad. Entonces el objetivo del tratamiento, que es quirúrgico, es evitar que esté postrado, que no esté en la cama echado, que rápidamente se pueda sentar, que pueda mover sus extremidades para evitar por las trombosis, que pueda estar sentado y ventile mejor para evitar las neumonías, ¿no?, que se pueda movilizar y evitar las úlceras de presión. Entonces, evitamos la postración, es el objetivo principal, no es que salga caminando, no, estamos peleando por la vida del paciente y cada vez son pacientes más seniles. Hoy en día, operar a un paciente de 95 años no es nada raro. Cada vez se hace más frecuente. Los pacientes tienen una expectativa de vida mayor. Entonces, ¿por qué tenemos que operar a esos pacientes con fractura de cadera? Si sabemos que aún operados tienen una alta mortalidad, pero es mayor la mortalidad en los no operados. Porque estabilizando la fractura ya no se mueve y por lo tanto ya no duele. No puede movilizarse muy pronto. Sentarse no es que salga a caminar, sentarlo. Al haber movimientos de las extremidades inferiores y superiores, va a mejorar el estado general, facilita los cuidados de enfermería, disminuye el tiempo de hospitalización, ¿no? Y entonces así vamos a disminuir las complicaciones y la mortalidad. ¿Y cuál es el mejor momento para operarlos? ¿Cuál es el momento ideal de la cirugía? El momento ideal es el segundo día, entre las 24 y 48 horas. Entonces la idea es, apenas el estado general lo permita, debemos operarlo. Entonces las primeras 24 horas
va a servir para estabilizar al paciente. Como son seniles, tienen alguna comorbilidad. Son hipertensos, diabéticos, arritmia, ¿no? Entonces, el primer día me sirve para estabilizarlo. Su estado general permite el acto quirúrgico. Y esto debe ser en el segundo día, entre 24 y 48 horas. Cuanto más días pasen, 3, 4, 5, 6 días, más va a ser la tasa de complicaciones. Entonces, el momento ideal es el segundo día. Desgraciadamente en el país no tenemos esa posibilidad de hacerlo en el momento ideal, ¿no? Entonces, vamos a ver pacientes que están hospitalizados, tratando de operarlo lo antes posible. Cada día que pasa, las complicaciones van a aumentar. Bien, el objetivo de cirugía hemos dicho que tiene el objetivo principal, el número 1, es salvar la vida del paciente, ¿no? Porque el no hacerlo va a tener muchísimas complicaciones y la mortalidad es muy alta. A pesar que puedan presentarse complicaciones, y eso hay que hacerlo constar, ¿no? El consciente informado, hay que operar. Bien, entonces clasifiquemos las fracturas. Las vamos a clasificar si son intracapsulares o extracapsulares. Y su nombre lo dice, las fracturas que están dentro de la cápsula, ¿no? Serán intracapsulares. Y las que están fuera de la cápsula son extracapsulares. También llamadas mediales las intracapsulares, porque aquí está la línea media. Entonces, las que se acercan a la línea media son mediales y las que se alejan son laterales. ¿Y por qué la clasificamos así? Por la irrigación. Las intracapsulares, ¿no? Cuando se fracturan, van a afectar la circulación. Entonces, estos vasos sanguíneos que van a través del cuello femoral hacia la cabeza son vasos sanguíneos terminales. De tal manera, cuando se fractura, se van a lesionar estos vasos. Y sobre todo cuando se desplaza la fractura. Entonces, si se desplaza, ya no va a haber irrigación a la cabeza y por eso tenemos una alta tasa de complicaciones vasculares, o pseudoartrosis o necrosis. Entonces, las intracapsulares, las fracturas que están dentro de la cápsula, se va a dañar la circulación, sobre todo cuando se desplaza. La fractura desplazada, mientras que las laterales no dañan la irrigación a la cabeza femoral. La irrigación que puede dar el ligamento redondo es muy pequeñita, 10%, no evita las complicaciones vasculares. Bien, entonces hemos dicho, tengo dos tipos de fracturas del fémur proximal, las mediales o intracapsulares y las laterales. ¿Cuáles son las mediales? Las subcapitales, o sea, aquellas fracturas que están inmediatamente por debajo de la cabeza, subcapital. Y las que están al medio del cuello, las medios cervicales. Estas son las mediales. Y las laterales, ¿cuáles son? Las que están en la base del cuello, las que están a través de los trocánteros, o sea, las transtrocantéricas, también llamadas intertrocantéricas o trocantéricas. Y las subtrocantéricas, las que están por debajo del trocánter menor. Estas son las laterales. Entonces, estas son las que dañan la circulación, sobre todo cuando están desplazadas. Cuando no está desplazada, todavía hay chance de irrigación. Cuando están desplazadas, ahí sí ya no coinciden pues, los vasos, ¿no? Mientras las laterales no dañan la circulación a la cabeza femoral. Bien. De allí tenemos entonces que las mediales tienen mala irrigación, ¿no? Que no tratadas, no consolidan, ¿no? Van a la pseudoartrosis, las mediales, y tenemos un porcentaje alto de necrosis vascular, 33%, que es independiente de la cirugía, va a depender del desplazamiento. Están desplazadas, un tercio van a necrosis, otro tercio va a ser artrosis, ¿no? Tenemos una alta tasa de complicaciones allí, en las mediales desplazadas. Mientras que las laterales, como tienen buena irrigación, aunque no las trate, van a consolidar. Aunque fuera de eje, si no lo he reducido, van a consolidar en posición viciosa, ¿no? Y la necrosis aséptica no se va a presentar porque no tiene problema de irrigación. ¿Cómo hago el diagnóstico? La clínica. Y lo corroboro después con las imágenes, ¿no? ¿Cómo es la clínica? Dolor. Dolor
generalmente es en la ingle, ¿no? Generalmente es en la ingle. Pero hay un porcentaje no despreciable, un 20%, que el dolor puede estar referido a la cara interna del muslo o a la rodilla. Si el paciente se queja, me duele la rodilla. ¿Ok? Lo habitual es que sea en la ingle, pero hay un grupo que puede tener dolor en la cara interna del muslo o dolor en la rodilla, dolor referido. Tienen impotencia funcional o limitación funcional. O sea, fractura le dice, levanta la pierna, despega el talón del colchón, levanta, no puede, tiene impotencia funcional. Y si está desplazada la fractura, va a tener deformación. Si la fractura no está desplazada, lógicamente no se deforma, como ustedes ya lo saben. Pero la deformación en la cadera es una deformación típica, en que se produce acortamiento, se acorta la extremidad y presenta rotación externa. Entonces, si tengo un senil que se cayó, no se resbala en su casa y no puede levantarse, tiene dolor en la ingle o en la rodilla, hay que pensar en una fractura de cadera. Y si está cortado y rotado externo, mientras no se demuestre lo contrario, esa es una fractura de cadera, ¿no? ¿Por qué se corta? Porque los músculos pelvitrocantéricos, que viene de la pelvis al trocánter, ¿no? El psoas, ¿no? Van a traccionar y van a elevar, van a cortar, ¿no? A la extremidad. Entonces los músculos pelvitrocantéricos traccionan y van a ascender la extremidad. Por lo tanto, es más corta. Hay menos acortamiento cuando la fractura es intracapsular, porque la cápsula lo contiene y evita que ascienda. En cambio, la transocantérica es más fácil que se acorte. Entonces, tengo en la clínica paciente senil que tuvo una traumatismo de baja energía, una caída de nivel, o un paciente joven con traumatismo de alta energía que tiene dolor en la ingle o dolor referido a la rodilla, más impotencia funcional de la cadera. Y cuando están deformadas, le agregamos deformación, acortamiento y rotación externa. La radiografía nos va a servir para saber sobre todo en qué parte está la fractura, si es una intracapsular o es una lateral, ¿no? Clínicamente yo ya tengo el diagnóstico, pero me falta saber qué tipo de fractura es. Entonces tengo que tomar la radiografía, una radiografía P, anteroposterior, ¿no? Generalmente es en rotación interna, aunque es mejor si me piden una radiografía de pelvis, porque así puedo comparar las dos caderas, ¿no? Y sobre todo cuando quiero medir el tamaño de los implantes. Entonces la radiografía en anterior posterior de la cadera me va a decir qué tipo de fractura es, en qué parte, intracapsular o extracapsular, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de tomar una tomografía, ¿no? ¿Y cuándo? Cuando tengo la sospecha clínica, tiene dolor, tiene limitación funcional, pero en la radiografía no veo ningún trazo. Pero tengo la clínica, entonces pido una tomografía buscando una fractura oculta como aquí la vemos. Oculta porque no se ve en la radiografía simple, pero si le pido una tomografía sí la voy a ver perfectamente bien. Como estoy en el serum, si no tengo tomografía y tengo la sospecha clínica, no te levantes. Porque si intento caminar, esto se puede desplazar y ahí sí va a ser peor el asunto. Entonces, si no tengo tomografía, porque seguramente en el segundo vamos a tenerla, reposo y lo transfiero en ambulancia para que puedan hacer la tomografía. O, como ustedes han visto, ya en la fractura del escafoide carpal, ¿no? Que la fractura del escafoide carpal muchas veces no se ve el primer día en una radiografía, sino unos días después. Entonces, sí, exactamente igual. Si no tengo una tomografía, no tengo cómo trasladarlo, al quinto, sexto, séptimo día va a aparecer el trazo de fractura. Exactamente igual como ustedes han visto en el escafoide carpal. La resonancia también es me da diagnóstico muy precoz, antes de la radiografía, ¿no? Pero la resonancia es algo que lo tenemos menos a mano, ¿no? La radiografía es lo que tenemos a mano, la tomografía un poco más difícil, pero tenemos, y la resonancia aún más difícil, ¿no? Ya tengo el diagnóstico clínico, radiográfico, vamos a tratamiento. Entonces, son pacientes seniles,
hay que hidratarlos, fluidoterapia, analgésico, reposo absoluto, no pueden caminar, no deben intentar pararse, no pueden hacerlo por el dolor. Y hay que corregir las comorbilidades en las primeras 24 horas, ¿no? Hay que hacer en estas primeras 24 horas todos los exámenes preoperatorios, ¿no? Como tasa de hemoglobina, si necesito sangre para transfundirlo, intra o preoperatorio, el riesgo cardiológico, neumológico, el anestesiólogo, prepararlo para la cirugía y muy importante el consentimiento informado, ¿no? Informar a la familia que es una fractura terminal, o sea, es una fractura con la cual puede fallecer el paciente, que los riesgos son varios, las condiciones son varias, y vamos a verlo más adelante, pero que tenemos que intervenirlo quirúrgicamente, porque tenerlo postrado la mortalidad, hemos dicho, encima del 65%. Bien, entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Se puede tratamiento en la emergencia inicial, las primeras 24 horas. El tratamiento es quirúrgico, hemos dicho, y va a depender si tengo una fractura intracapsular o medial o si tengo una fractura extracapsular o lateral. Depende de qué tipo de fractura se presenta, porque de acuerdo a eso va a ser tratamiento. Vayamos primero por las mediales. Las mediales, Garden hizo una clasificación en 4 grupos, que para hacerla sencilla nosotros en pregrado vamos a dividir en solo 2 grupos. Vamos a llamarle las Garden 1 y 2, las no desplazadas. ¿Y cuáles son las no desplazadas? Garden 1 son las impactadas en valgo. Y las 2 son las incompletas o las no desplazadas, como dice su nombre. Entonces aquí en este primer grupo, 1 y 2 no desplazadas. Y las desplazadas, que es muy fácil darse cuenta, ¿no? Cuando es desplazado, Garden 3 es cuando se desplaza menos del 50% y Garden 4 se desplaza más del 50%. Entonces, yo aquí veo desplazadas, va en mi grupo de desplazadas. Y las no desplazadas junto a los impactadas en valgo van en este primer grupo. ¿Y para qué me sirve esto? Porque aquí mi posibilidad de necrosis, mi posibilidad de lesión vascular, mi posibilidad de pseudoartrosis atrófica son muy altas. En las otras no tanto, en las otras no. Aquí sí. Entonces, si yo tengo una fractura no desplazada, en que el riesgo de necrosis, de pseudoartrosis no es alto, entonces, ¿qué hacemos? Lo fijamos. Hacemos osteosíntesis, osteohueso, síntesis, unir el hueso. ¿Y con qué? Con tornillos canulados, ¿no? Se llaman tornillos canulados porque tienen un huequito aquí en medio, acá pueden ver, en un hueco, ¿no? Que ese hueco va a servir para que pase a través de las guías que ponemos, ¿no? Entonces, esos alambrecitos se ponen con unas guías para determinar el lugar exacto donde se van a poner estos alambrecitos, esas guías. Y a través de esas guías vamos a poner los tornillos canulados. Entonces, tengo una fractura no desplazada, intracapsular o medial. Entonces, con no desplazada, gracias a Dios, su irrigación está buena, vamos a fijarla. ¿Y con qué? Con tornillos canulados. Pero cuando están desplazadas, aquí sí, la posibilidad de complicaciones vasculares es alta. Entonces, va a depender de qué edad es mi paciente. Si es desplazada y tiene menos de 65 años, que decimos joven, entre comillas, no menos de 65 años, entonces voy a hacer un intento de salvación de la cabeza. Vamos a reducirlas, vamos a acomodarlas y vamos a fijarlas cuando son jóvenes, es decir, menores de 65 años. Y las vamos a fijar con los tornillos canulados. Primero las reducimos, ya sea de manera cruenta o incruenta. Una vez reducida, o sea, la convertimos en no desplazada, vamos a fijarlo con los tornillos canulados. ¿Ok? Y aquí vemos un caso, una fractura desplazada, se hace la reducción incruenta, se acomodan, acá nos hemos ayudado de un intensificador de imágenes, el argüence, hacemos una incisión en la cara lateral, por allí ponemos las guías y luego verificamos en el argüence que está bien reducido, que las guías están
dentro del cuello, en la cabeza, que no han perforado la cabeza, y pasamos los tornillos a través de esas guías. No abrimos la cadera, está la incisión en la cara lateral del muslo. No abrimos el foco fracturario. Entonces la reducción es incruenta y la fijación es cruenta. Y ahí tenemos el paciente meses después con la fractura consolidada, ¿no? Entonces resultó ese intento de salvar la cabeza. Pero no siempre resulta. Hemos dicho que las fracturas del cuello femoral desplazadas, 1/3 va a la necrosis vascular. Acá se operó, se fijó todo bien, pero se necrosó la cabeza. Y otro tercio, acá también podemos ver la huella del implante, no consolidó, fue la ceratosis atrófica. Al no haber sangre, no se formó el callo. Y solo 1/3 consolida. Pero como son menores de 65 años, ellos pueden tener esa opción de, vamos a intentar salvarte la cabeza. De cada 3, 1 lo logra. Y entonces a ese, regresemos a Dios, perfecto. A los 3 hemos superado bien, a los 3 hemos reducido anatómico y a los 3 hemos fijado los tornillos. Pero a 2 de ellos van a complicar con necrosis vascular y ceratosis. Y eso está consignado en el procedimiento informado. Entonces, a esos 2, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner prótesis. Retiramos la cabeza necrosada y le ponemos una prótesis. ¿No? Entonces, las prótesis generalmente se usan no cementadas, se unen sin cemento, no están pegadas, sino que se ponen unas copas y unos vástagos que tienen unos poros y que se van a unir muy fuertemente al hueso. Entonces son pacientes que tienen huesos fuertes y que no necesitan de cemento. Se va a incorporar el hueso en estos poros, tanto en el acetábulo como en el vástago. Entonces aquí tenemos un inserto de acrílico para que no friccione el metal contra el metal. Entonces estos pacientes que se necrosó o que fuera ceratosis, podemos tratar la complicación con las prótesis totales de cadera. Pero si esta fractura medial desplazada ya no es en un joven, sino es una persona mayor, de 75 años, ya un paciente bastante senil, entonces aquí ya no podemos darle la chance a ver si consolida, porque no me da tiempo a ponerle, a hacer una segunda cirugía, como si en los jóvenes. Entonces acá no podemos perder, tenemos que ir a ganador. Y entonces a todos los mayores de 65 años con fracturas mediales desplazadas, tengo que hacerle una prótesis, una artroplastia. Y hay tipo de prótesis, y va a depender si el paciente es deambulador o no deambulador. Porque si no es deambulador ese paciente, si estaba en su casa, no caminaba fuera de la casa, es muy senil, expectativa de vida corta, menos de 5 años, no deambulador, entonces puede ser una prótesis de tipo parcial, en que solo se cambia la cabeza femoral, ¿no? El vástago. No se cambia el acetábulo. Esto para pacientes no deambuladores, mayores de 65 años, que tienen fracturas mediales desplazadas. Pero si tiene esa fractura medial desplazada, tiene más de 65 años, vamos a poner una prótesis para deambuladores, tendría que ser totales, ¿no? Prótesis totales. Entonces, y aquí, como ya tienen una calidad de hueso no buena, generalmente se ponen cementadas. Entonces se unen el vástago con cemento, ¿no? Al fémur, igual la copa se encementa para que se fije al acetábulo, ¿no? Si algún paciente puede ser que tiene 75 años o más, pero su hueso es fuerte, podemos ponerle una híbrida, una parte con cemento y la otra parte sin cemento. Entonces, son deambuladores mayores de 65 años, podemos ponerle una prótesis total. A los no deambuladores parcial, porque tiene expectativa de vida corta, en que no caminan mucho, se le puede poner parcial, una cirugía muy rápida, ¿no? Poco sangrante, de menos de 1 hora. Estas son cirugías más prolongadas, de mayor sangrado, ¿no? Bien, acabamos con las mediales, pasemos a las laterales. Las laterales vamos a guiarnos con la creación de Boyd-Griffin, que vamos a dividirla, Boyd-Griffin tiene 4 tipos, pero vamos a dividirla nosotros, hablando de pregrado, en 2 grandes grupos.
en estables y en inestables. ¿Cuáles son las estables? La de tipo 1, un solo trazo, ¿no? Un solo trazo. Y las inestables, todo el resto. Las que tienen a tercer fragmento, ¿verdad? Con minutas, las que tienen proyección hacia la diáfisis, las subtrocantéricas. Estas se llaman inestables. Estables son las que tienen un solo trazo intertrocantérico. Bien, ¿qué hacemos con las estables? Si están desplazadas, tenemos que reducirlas de manera incruenta o cruenta, y una vez reducida, tenemos que pasar a la osteosíntesis. Entonces, ustedes ya saben que las fracturas desplazadas primero se reducen y después se fijan. En este caso, estas fracturas estables, o sea, la de un solo trazo, la centrocantérica, vamos a fijarla con este sistema de placas y tornillo. El tornillo va dentro del hueso, ¿no? Dentro del hueso. Y la placa va en la cara lateral del fémur. Entonces el tornillo está acá fijando la parte proximal del fémur. Las laterales estables. Vemos el ejemplo, una fractura desplazada, trazo único, estable, reducimos, de manera incruenta o cruenta, casi incruenta, y la vamos a fijar con estos tornillos deslizantes. Otro caso, fractura desplazada, intertrocantérica, se reduce, se fija, el paciente su control, ¿no? Apoyándose en un mandador. La idea no es de que salgan caminando, la idea es que se muevan, que se sienten, que eviten la neumonía, las escaras. Y las laterales inestables, aquellas que son a tercer fragmento, con minutas, subtrocantéricas o con proyección a la diáfisis, entonces el tratamiento va a ser, si están desplazadas, reducción, ya sea cerrada o abierta, incruenta o cruenta, y la fijación ya no va a ser con un sistema de placa y tornillo, sino con un clavo céfalo-medular bloqueado, ¿no? Clavo céfalo-medular. Antes de hablar del clavo, vamos a hablar dos palabritas para la reducción incruenta, aunque yo estoy seguro que ustedes ya saben, pero quiero estar súper seguro de que la idea la tienen clara. La reducción incruenta se hace mediante maniobras externas, ¿no? Y vamos a verificar si logramos la reducción con control radiográfico. Le decimos arco en C porque este equipo que tiene una forma de C, que es el identificador de imágenes, lo puedo girar y mirar en AP y mirar en axial sin mover al paciente, ¿no? Entonces este arco en C me ayuda muchísimo para verificar la reducción incruenta. Entonces tengo la fractura desplazada, ¿no? Compleja, de varios fragmentos, y voy a hacer la reducción incruenta. El paciente está anestesiado, ¿no? Se hace tracción, como todas las maniobras de reducción, y la contratracción va a dar ese pin que está impidiendo que el paciente se deslice hacia distal. Entonces aquí choca en el pubis y traccionamos. Acá hay un sistema, aquí en esta manizuela lo giramos y hay un tornillo sin fin y lo va a traccionar, lo va a jalar. Entonces hago maniobras externas de tracción y contratracción. Y acá, como pueden ver, el pie está en rotación interna, porque se hace la contra del desplazamiento. Se desplazan normalmente en rotación externa. Para reducir tengo que llevar a la inversa, rotación interna, ¿no? Y con estas maniobras externas vamos a verificar con el arco en C si es que la fractura se redujo. Y verificamos tanto en el frontal como en el perfil. Entonces vemos que sí, la fractura está reducida. Es una fractura no articular, por lo tanto, permite ciertos grados de desplazamiento, ¿no? Pero aquí la fractura está alineada en eje, tanto en frontal y perfil. Una vez que ya la he reducido, incruenta, pasaré a hacer la fijación, que va a ser cruenta. Entonces ya preparamos el paciente, ¿no? La medida de asexia y antisexia, y abordamos la cara lateral, ¿no? Cerca trocánter mayor, para poder introducir la guía para el clavo endomedular.
Acá tenemos el identificador de imágenes para mirar de que la guía está en el lugar adecuado, ¿no? Y está introduciéndose en la parte distal. Siguiendo esa guía va el clavo endomedular y le llamamos céfalo medular porque va un tornillo hacia la cabeza. Céfalo. Y medular, intramedular, el clavo. Y se llama bloqueado porque lleva unos tornillos, ¿no? En la diáfisis para evitar que rote. Entonces no hemos abierto la cadera en sí, estamos desde la parte del trocánter mayor, por ahí hemos introducido el clavo y la cara lateral hemos introducido el tornillo hacia la cabeza. Entonces tenemos la reducción incruenta y la fijación con el clavo cefalomedular bloqueado. La reducción cruenta es cuando vamos a aperturar, abrimos el foco y lo acomodamos con unas pinzas. Esa es reducción cruenta. ¿Ok? Bien. Los clavos cefalomodulares son de distintos tipos, distintos metales. Puede ser de acero, puede ser como cobalto, puede ser titanio y distintos modelos, ¿no? Para niños, pues no será el cantidad de crecimiento, para adultos, hay cortos, largos, tema que no viene al caso, ¿no? Entonces decíamos que vamos a poner un clavo cefalomodular, introduciendo por el trocánter mayor, la guía, y a través de esa guía vamos a poner los implantes. Y este paciente, entonces, con la fractura ya fijada, lo podemos movilizar pronto. La idea no es caminar pronto, la idea es movilizarlo pronto. Salvo que, como en este caso, que es una paciente delgadita, que no se ha permitido pararla aún cuando está con los puntos, o sea, lo tiene 10 días de operado, o sea, no se va a sacar los puntos y ya está, puede pararse, pero ese no es el objetivo, ¿no? En algunos casos se puede, perfecto. Bien, para cerrar el tema, vamos a presentar un caso clínico. Una mujer, 70 años, fumadora crónica, ¿no? Esto ya me dice, hay algunos problemas con la conservación seguramente, y sufre una caída a nivel. Y tiene en la radiografía la fractura subcapital, medial. Entonces el paciente clínicamente tiene dolor, hipertensión funcional, rotación externa, ¿no? Y impotencia funcional, entonces tenemos clínicamente y radiológicamente el diagnóstico de fractura de cadera. La radiografía me sirve para saber, para conocer si es que es intracapsular o extracapsular. Este es intracapsular, entonces está desplazada. Esa cabeza va a morir en un 33% o va a la pseudoartrosis, en otro 33%. O sea, casi 7 de cada 10 van a ir a la complicación. Por eso es que estos pacientes tienen que ir a prótesis sí o sí. Tiene 70 años. Entonces va a prótesis. Como una paciente fumadora crónica, pero hoy deambuladora, le ponen una prótesis total cementada, ¿no? Entonces cementado la copa, cementado del vaso. Pasa el tiempo, 3 años después, la paciente se cae, tiene ya 73 años, dolor e impotencia funcional, no en la operada, sino en la otra cadera. Pero no veo ningún trazo. Pero tiene dolor e impotencia funcional. Debe tener una fractura. Entonces hago una tomografía y sí vemos pues el trazo, que no se ve en la radiografía. Si es que no tengo tomografía y sospecho de fractura, manténla en reposo, sus analgésicos, y una semana después va a aparecer en la radiografía. Pero si tengo la opción de una tomo o una resonancia, perfecto, la hacemos y la demostramos. Entonces es una fractura lateral. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las fracturas laterales? Vamos al revés. Fractura lateral. Hacemos una osteosíntesis. No había nada que reducir, una fractura no desplazada, la hacemos la osteosíntesis. Y el paciente evoluciona perfecta a consolidación. Bien, entonces, unas palabras para la prevención de fracturas. Se pensó de que podemos evitar fracturas mejorando la calidad ósea. Entonces, se dijo, ¿dónde estoy? Acá. Mejorar la calidad ósea. Como son mujeres, son menopáusicas,
Entonces, al no tener las hormonas, tienen osteoporosis y se caen, se fracturan. Entonces, ¿qué hago? Mejoro, evito la osteoporosis, le doy hormonas y así evito la osteoporosis y no se fracturan. Y así se hizo un tiempo largo, más de 10 años, fue esa conducta. Y después se dieron cuenta que al darle las hormonas producíamos más cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, y el remedio resultó peor que la enfermedad. Por eso que hace unos 20, 30 años ya nadie da hormonas para evitar las fracturas, ¿no? Entonces, no funcionó por ahí. Entonces dijeron, vamos a amortiguar la caída. Y hacen, pues, experimentos, que tenemos una espuma de polietileno, que cuando tengo una energía la va a absorber esta espuma. Y ya no llega al hueso. Entonces dijeron, está sencillo, le ponemos un pantalón con mete espuma y cuando se caen absorbe la energía y ya no se fractura. Y se usó mucho también, sobre todo en las casas estas de reposo. Sin embargo, la tasa de fracturas siguió siendo alta y no funcionó. Entonces, ¿cuál es el problema? No es el problema de caer de hueso, el problema es la caída. ¿Y qué debemos hacer entonces? Evitar la caída. ¿Y se pueden prevenir las caídas? Por supuesto que sí. Se calcula que una de cada 3 caídas pueden ser prevenidas. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? ¿Por qué se cae? Porque no ve bien, porque el equilibrio no está bueno. Entonces tienen que ir este paciente senil al oftalmólogo y al otorrino para que solucionen este problema. Evitar los zapatos que tengan pues suela que resbale, ¿no? Colocar en el piso cintas antirresbalantes, ¿no? En las escaleras, en los baños tenga pues pasamanos. La idea es que no se caiga. Tener bien iluminado el hogar, evitar las alfombras, tapetes en el piso, porque esos 3 milímetros de diferencia hacen que tropiece y se caiga la persona senil. Hay que evitar que en lo posible subir y bajar escaleras. Ahora cada vez tenemos más mascotas en la casa y a veces la mascota es grande, corre el perro, tropieza, golpea al anciano y lo hace caer, ¿no? Y otra cosa importante es que los seniles hagan ejercicio de manera regular, ¿no? Porque el que hace ejercicio se ha demostrado que tiene menos caídas, porque el ejercicio mejora la coordinación, la fuerza muscular y la elasticidad. Bien, entonces para recordar, tenemos que la fractura del fémur proximal es frecuente en el adulto mayor y tiene una alta mortalidad. Que el paciente senil que se cae, presenta dolor e imposición funcional en la cadera, es fractura de cadera mientras no se demuestre lo contrario. Y cuando tengo una fractura de cadera, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? ¿Para qué? Para que se mueva pronto. Y que debemos prevenir las caídas. ¿Cómo estamos de tiempo? 8:45. Estamos excelente. Ale, levantó la mano. Dime, Ale. Doctor, disculpe, ¿podría repetir cuál es el Garden 1 y 2? Y también el tratamiento para fracturas laterales inestables. A ver, Garden 1 y 2 son las no desplazadas, ¿no? Ahí. Garden 1 y 2. Garden 1 es aquella que están impactadas en valgo. Entiendo yo que ustedes conocen lo que es varo y valgo. Varo, cuando tiene menos de 120 grados de angulación, 110 grados es cosa vara. Cuando la angulación es más de 130 grados, 135 grados a más, se llama valgo. Entonces, si tú ves la cabeza, está en valgo, ¿no? Se ha impactado, se ha empotrado en valgo. Entonces, el Garden 1 son las que están en valgo, Garden 2 se fracturan, pero en valgo, está impactada en valgo. Garden 2, cuando no son completas las fracturas, o siendo completas no se han desplazado nada. Esas son las no desplazadas. Las desplazadas, sí, lo podemos entender. Aunque el Garden 3 dice, aquellas que se desplazaron menos del 50% del diámetro del cuello. Y Garden 4, la que se desplaza más del 50%. Digo yo, para hacerla sencilla, Garden
vamos a dividir en dos grandes grupos. Las no desplazadas, que va a involucrar la Garden 1 y 2, y las desplazadas, 3 y 4. Me expliqué, Ale, en el tema del Garden 1, 2, 3, 4. Sí, doctor, ¿también podría repetir, por favor, el tratamiento de fracturas laterales inestables? Ya, entonces vamos a laterales inestables. Acá. Decíamos que las laterales vamos a dividir en dos grandes grupos, estables e inestables, y no vamos a apoyar la creación de Voigt Griffith, que es la que más se usa. Para hacerla sencilla, estables es un solo trazo interfrontérico. Inestables son todas las demás, es decir, las conminutas, ¿no? Las sutrocantéricas y las que van hacia la diáfisis. Tú me dices las inestables. Las inestables son tratadas con clavos cefalomedulares. Las inestables son tratadas con clavos cefalomedulares. Pero antes de fijarlas, como toda fractura, tengo que ver si está desplazada o no. Si está desplazada, antes de fijar, tengo que reducir. Y esta reducción tiene que ser incruenta o cruenta. O sea, ante toda fractura, la primera pregunta que tú te haces, Ale, es, ¿está desplazada o no? Si no está desplazada, lo único que tiene que hacer, entonces no hay nada que reducir, no hay nada que acomodar, ni incruenta ni cruenta. Tengo que pasar a fijarla. Y la fijaré con yeso, la fijaré quirúrgicamente, y es otra cosa. Entonces, fractura lateral inestable, lo primero que tengo que hacer es reducirla si está desplazada. Si la reduzco incruenta o cruenta, ya es otro tema. Lógicamente, voy a reducir cruenta aquellas fracturas que no puedo reducirla incruenta. Por ejemplo, si esta fractura tuviese 3 semanas de evolución, 4 semanas de evolución, aquí ya se ha formado un callo. Y no hay forma de acomodarla de manera incruenta. Tengo que hacerlo cruento, tengo que abrirlo, sacar el callo que se ha formado, ¿no? Para poder acomodarlo. Entonces no hay forma de hacerlo incruenta. Incruenta sin abrirlo. Si yo lo hago incruenta, bajo tracción y contratracción, como la fractura está aguda en los primeros días, allí tengo un hematoma. En el foco de fractura tengo un hematoma. Entonces yo lo puedo traccionar y el hueso se va a acomodar porque el líquido va a ser desplazado. Entonces yo puedo hacer una reacción incruenta en los primeros días y acomodarlo. Porque aquí tengo un hematoma y es fácil de desplazarlo. Pero si este paciente tuviese, como digo, 3 semanas, ya tengo un tejido fibroso acá y no hay forma de desplazarlo, sino tengo que hacer una incisión e ir y retirar todo ese tejido neoformado para poder acomodarlos. Entonces, el tratamiento de las fracturas, primero en general, ¿no? Olvídate si son laterales, si son inestables, de la fractura que sea, de la cole, de la clavícula, de la fractura que sea. Lo primero que tú te preguntas es, porque todo el curso es lo mismo, y todo el curso es lo mismo, y ustedes van a estar escuchando, estamos repitiendo día a día. Primero tengo que saber si la fractura está desplazada. Primero tengo que saber si está abierto o cerrada. Si está abierto, el libro A, ¿no? Limpieza quirúrgica. Si es cerrada, el libro B. Voy a ver si está desplazada o no desplazada. No está desplazada, entonces no, gracias a Diosito, no tengo nada que reducir, entonces voy a fijar. Si está desplazada, digo, ¿seré capaz de reducirlo de forma incruenta con maniobras externas de tracción o contracción? Sí, lo intento. Lo logré, gracias a Diosito me sigue inmunizar. No lo logré, puedo intentar una segunda vez y no, ya, ábrelo y acomódalo. Y después lo fijamos. Entonces, las fracturas laterales inestables, primero tengo que reducirlas, incruenta o cruenta, y luego tengo que fijarlas con un clavo cefalomedular. ¿Por qué? Porque se demostró que estas fracturas laterales, cuando le pongo una placa y tornillos, se suele desplazar la fractura. La placa y tornillos no es suficientemente capaz de sostener estas fracturas laterales. Y por lo tanto, ya no se usa. Se usa estos clavos cefalomedulares. Los clavos soportan más, no solo porque son más largos que las placas y tornillos, sino como están al centro del hueso, absorben mejor las fuerzas. Cuanto más se aleje el implante del centro del hueso, menos va a sostener.
Entonces, una placa sostiene menos que un clavo endomedular y un fiador externo no transficiente, que está más lejos el fiador externo, soporta menos que una placa. Entonces, cuanto más cerca esté al centro, es mejor. Entonces, los clavos sostienen más, los clavos endomedulares sostienen más que las placas. Entonces, estas fracturas laterales deben ser reducidas y luego fijadas, pero con clavos cefalomodulares, las inestables. Las estables sí se fijan bastante bien con una plaquita unida. Acá puedo poner un clavo, sí, pero el clavo me cuesta 3, 4 veces más que la plaquita de unidos, entonces no hay que gastarnos los pocos recursos que tenemos. ¿Me expliqué, Ale? Sí, doctor, gracias. Ok. Pero como todavía tengo 35 minutos más, vamos a continuar. Acá. La fractura del fémur. Ya hicimos el fémur proximal, nos falta la parte media y la parte distal. ¿Ok? El fémur es el hueso más grueso, más fuerte de la economía. ¿No? Es muy, muy, muy fuerte. Está sumamente irrigado, ¿no? Tiene muchísima irrigación el hueso. Tiene grandes compartimentos musculares y potentes inserciones musculares. Esto me lleva a que para fracturarse requiere una alta energía, ¿no? Un atropello, caída de altura, ¿no? Choque, bala. Y como son muy irrigados, sangran bastante y puedo producir hipovolemia sin necesidad que me haya dañado la arteria femoral, sino porque el hueso es muy irrigado. Entonces sangra mucho, puede sangrar hasta 1,5 litros. El fémur, el hueso, no el vaso sanguíneo, el hueso. Por lo tanto, en una fractura de fémur debo pensar que se puede chocar el paciente, porque puede sangrar hasta 1,5 litros. Como tienen potentes músculos que se insertan en el hueso, lo desplazan, se contraen y se desplazan. Por eso es que no se pueden acomodar de manera incruenta. No se pueden fijar, no se deberían fijar con yeso porque pegan, consolidan en muchos meses, en 8, 10 meses. Entonces no puede estar con yeso peripédico 8, 10 meses, algo que sea un niño. Un niño sí. Pero un adulto, todas son necesidad quirúrgica. Que la reacción axial se utiliza en las fracturas del tercio proximal y el tercio medio. Jamás no se usan, nunca hay que usarlas en las fracturas distales. Nunca. ¿No? No sé si dije algo de la presión, creo que no. Aquí, acá. Cuando tengo una fractura del fémur proximal, decíamos, hay que operarlo muy rápido en la cadera, muy rápido. El segundo día es el día ideal. Pero nosotros en el país no tenemos esa posibilidad y nos demoramos 4, 5, 6 días. Entonces, cuando no lo voy a operar al segundo día, le podemos hacer tracción. Entonces, esta tracción está evitando que el paciente en rotación externa, está evitando que se acorte. Y así el día de la cirugía la puedo hacer incruenta porque no está tan desplazada, ¿no? Entonces, y también me alivia el dolor. Entonces, esta tracción, que se puede usar muy bien en el tercio proximal y medio, no se debe usar en la fractura del tercio distal de la diáfisis, del fémur. Entonces, vamos a verlo de más adelante por qué no. ¿Ok? Ahí estamos. La fractura del fémur, como a todos los huesos, ¿no? Del húmero, de la tibia, todos es igual. Vamos a saber, vamos a separarle las no articulares de las articulares. Porque todas las fracturas no articulares, independiente de qué hueso sea, podemos hacer reducción por alineamiento. Y esta reducción por alineamiento puede ser cerrada o abierta, ¿no? Y el gol estándar en la diáfisis es el clavo nodular bloqueado. Mientras que las fracturas articulares, siempre la reducción debe ser anatómica, no por alineamiento, debe ser anatómica exacta al 100%. Por lo tanto, requieren ser generalmente abiertas, reducción abierta, para lograr la acomodación exacta.
Y el gol estándar para las fracturas articulares, también en el fémur, son las placas y tornillos. Es para general, para todos. Bien. La epidemiología tiene instrucción bimodal, en menores de 25, accidentes de alta energía, mayores de 65 sin necesidad de tener una energía tan alta, ¿no? Como es de alta energía, tenemos un porcentaje alto también de fracturas abiertas. 15 a 20% de las fracturas del fémur pueden ser abiertas. Y deben tener relaciones asociadas. Realmente que poquitos son las lesiones vasculares, 1 o 2%. Pueden tener lesiones también asociadas en la rodilla. Y aquí hay un tema importante, que puede tener unas fracturas segmentarias, era una en el foco de la diáfisis y otra en la epífisis proximal o distal. De allí que cuando tenga una fractura del fémur o de cualquier otro hueso, siempre debemos mirar todo el hueso completo. Entonces yo veo aquí una radiografía de la diáfisis del fémur con una fractura y clínicamente tiene dolor, deformación, impotencia funcional y es muy aparatosa allí y puedo ver incluso movilidad normal seguramente en la diáfisis, en el muslo, ¿no? En la diáfisis del fémur. Y no me preocupo por la parte proximal. Y hay un porcentaje de pacientes que tienen fractura tanto en el cuello como en la diáfisis. Y cuando tengo yo fractura segmentaria, no tengo yo fractura segmentaria, o sea, en dos focos distintos del mismo hueso, ¿no? El 30% de esos casos que van con fractura de diáfisis y fractura proximal no se diagnostica. Cuando coexiste fractura de diáfisis del cuello, el 30% no se diagnostica la fractura del cuello. ¿Por qué? Porque no se está tomando la radiografía completa. Entonces aquí no podemos abocar al tratamiento de la diáfisis del fémur y no nos damos cuenta que tiene una fractura del cuello. Y no se da cuenta durante el día que vamos a poner el clavo. Y cuando vemos para poner el clavo el trocante mayor, uy, ahí tiene una fractura también del cuello. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Tomar las radiografías completas. El 30% de las fracturas segmentarias, ¿no? Cuando existen, no se diagnostican. Bien, entonces veamos el tercio medio. Hemos dicho que tienen potentes músculos. Estos van a hacer que cuando se fracture se desplacen los trozos fracturarios. Y como todos los pacientes van a tener pues dolor, aumento de volumen, deformación, están desplazadas, equimosis, siempre van en rotación externa, movilidad normal, ¿no? Acortamiento cuando los músculos se contraen, lo achican. El diagnóstico se da el antecedente traumático, el examen físico. Siempre, a todas las fracturas empezamos buscando pulsos, siempre empezamos buscando la lesión, buscar la posible lesión neurológica, si tiene sensibilidad o no. O sea, siempre a todas fracturas tenemos, o sospecha de fractura, buscar lesiones vasculares y neurológicas, siempre, ¿no? Y la radiografía nos va a dar pues el tipo de trazo, ¿no? En la emergencia de una fractura de la diáfisis del fémur, siempre pensemos en la posibilidad de que pueda haber un choque hipovolémico. Entonces hay que ponerle una vía gruesa, ¿no? Ponerle una bránula. Porque se me puede chocar. No se van a chocar todos, por supuesto que no. Pero porque que se choca, tengo que sacarlo rápidamente. O evitar que se choque, pasarle volumen. Hay que inmovilizarlos con férulas y trasladarlos a los hospitales porque el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El tratamiento definitivo se hace en base a, ya hemos dicho, reducción incruenta o cruenta, y cuando son diáfisis, el gol estándar es el clavo endomedular bloqueado. A veces la diáfisis de algunos fémures son el canal medular es muy angostito y no pasan clavos gruesos. Entonces allí se puede poner una placa, ¿no? O cuando el fémur es muy curvo y el clavo pues no es tan curvo, es casi recto, tiene máximo 5 grados de inclinación. Entonces, para esos casos de fémur muy curvo, le ponemos plaquitornillos. Pero el gol estándar es el clavo endomedular bloqueado. Cuando son expuestas, hay que hacer, ya ustedes saben, limpiezas quirúrgicas y generalmente usamos un tutor externo en fracturas expuestas, sobre todo de segundo y tercer grado. Complicaciones que podemos tener,
rigideces articulares, sobre todo aquí en la rodilla, ¿no? Infecciones, concentraciones viciosas, pseudotosis, lesiones vasculonerviosas. Entonces veamos los casos, una fractura diaficiaria, ¿no? Tercer fragmento, desplazada, entonces reducción incruenta no es lo más, perdón, primero tengo que reducir y la fijación con aparato de yeso no es lo más indicado porque demora muchos meses. Entonces, no va a tener 8 meses con el paciente con un yeso peripedio. No solamente va a tener rígida las caderas, las rodillas y atrofia muscular, sino quién lo va a atender a este paciente durante tantos meses. Va a estar postrado. Y si es senil, ni hablar, ponerle un yeso, ¿no? El examen, la postración lleva a la muerte del paciente senil. Entonces, inventaron en la Segunda Guerra Mundial, el doctor Kunkel, un alemán, en ponerle un clavo. Se hace la reducción incruenta o cruenta y un clavo endomedular. ¿No? Este es el clavo original del doctor Kunkel, en que no tiene bloqueo y se pone, Kunkel lo hacía cielo cerrado, en el año 40 había identificador de imágenes en Alemania. Nosotros tenemos identificador de imágenes recién hace unos 15 años, ¿no? Kunkel entonces se ponía y nosotros tenemos que abrirlo, él lo hacía cielo cerrado, por aquí se introduce el clavo, ¿no? Se reduce entonces el clavo y evoluciona hacia la consolidación de esta fractura, ¿no? Acá está el agujerito para poder jalar el clavo una vez que consolidó. En este caso, no son clavos bloqueados, fue la primera generación, fue el primer clavo que inventaron en el mundo. Y se llama clavo de Kunkel en honor al doctor Kunkel, que lo inventó durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya consolidó, se retiró el clavo, ¿no? Y ese es otro paciente que trataba con placa y tornillos. No es el gol estándar, no lo más indicado, salvo que sea un hueso muy curvo o un canal muy delgado. Pero también pues, se pueden usar, ¿no? Implica una incisión bastante larga, pero la función del paciente, de la rodilla y la cadera, bastante buena, ¿no? Los clavos no bloqueados, el de Kunkel, tiene un problema que si yo pongo una fractura conminuta, puede rotar, gira. El fragmento distal gira. Entonces, para que no gire, se le ponen unos tornillos de bloqueo. Entonces, este tornillo atraviesa el hueso y el clavo. El hueso, el clavo, ¿no? El hueso, el clavo y el otro lado del hueso, de tal manera que no hay forma que rote. Entonces, por eso se llama clavo endomedular bloqueado, está bloqueado con estos tornillos. Entonces, la fractura no articular necesita estar alineada para que tenga una consolidación normal. Y aquí esta fractura está alineada, cumple con los 4 parámetros de alineamiento, ¿no? Alguien puede decir, no, pero aquí lo veo desplazado. Sí, está desplazado, pero la fractura está alineada. Y si está alineada, va a tener una buena función. Y yo que busco es tener buena función. No busco tener una radiografía bonita. Entonces, veo los criterios de alineamiento, está alineada la fractura, es articular, entonces su función es adecuada. Acá la vemos consolidada. Entonces, la función de la rodilla y la cadera es normal. Entonces, una vez que consolidó, podemos retirar los implantes. Normalmente, en el fémur se retira el implante después de 2 años en pacientes jóvenes. Los seniles pueden quedarse en el implante hasta que se mueran. ¿Y por qué se retiran? Porque si este joven tiene un nuevo accidente y con el clavo adentro, la fractura va a ser muy compleja y el tratamiento va a ser muy difícil. Por eso es mejor sacarlos. En cambio, los seniles ya no tienen mucha opción a tener un segundo accidente grave. Y vemos la función del paciente al 100%, ¿no? Entonces, la idea es, en lo posible, reducir incruento, o sea, no abrir el foco para que no se pierda el hematoma fracturario. Ustedes ya saben que ahí están las células pluripotenciales que van a formar el nuevo hueso. Entonces, la idea en general es no abrirlo. Hay que abrirlo cuando no puedo reducir el incruento. Entonces, la reducción generalmente buscamos que sea incruento. Y una vez reducido, le ponemos el implante. En este caso, los huesos largos, fracturas diaficiarias, el gol estándar es clavo endomedular, ¿no? Y bloqueados, para que no roten. Y la idea es no abrir el foco. Vamos a hacer varias incisiones para poder acomodar esta fractura sin abrir el foco. Con pequeñas incisiones podemos reducir y poner el clavo y bloquearlos, ¿no? Para eso necesitamos siempre por ese identificador de imágenes.
¿Y cuándo usamos la fijación externa? Supongo también ustedes han escuchado algo de esto. La indicación exacta son las fracturas abiertas, las fracturas infectadas, ¿no? Entonces, cuando tengo una fractura abierta, puedo ponerle un fijador externo. Y la idea es que se llama fijación externa porque externamente estamos sosteniendo la fractura. Las anteriores veíamos el clavo dentro del canal medular, la placa pegada al hueso y están internos, bajo la piel, el medio inmunizador. En cambio, aquí el medio inmunizador es ese aparato externo. Los clavos que están fijándose aquí en la diáfisis, si no tuviesen ese conector, no sostendrían la fractura. Estos clavos sostienen la fractura porque están externamente unidos. Por eso se llama fijación externa. Lejos del foco lo estamos sosteniendo, ¿no? El medio inmunizador en realidad está fuera de la piel, ¿no? Entonces las fracturas no articulares pueden estar alineadas, ¿no? Como en este caso están alineadas. Aquí en realidad se ha combinado una fijación externa con la interna, con los tornillos, y en los pacientes, ¿no? Acá está el medio inmunizador, está externo. Si yo le saco estas varillas de cemento y dejo solo los clavos, todo se va a mover. Entonces el fijador externo es este, ¿no? Y el paciente va hacia la consolidación, ¿no? Cuando tengo pérdida de partes blandas amplias, entonces la infección me impide colocar un implante interno. Entonces por eso colocamos fijadores externos, en fracturas abiertas o fracturas infectadas. Bien. En el tercio distal, ¿no? Hay un problema, un posible problema, que en la parte posterior, ¿no? Muy cerca del hueso, están la arteria y los nervios. De tal manera que cuando se desplazan puedo lesionarla. Entonces la fractura femoro-distal necesitan de alta energía, ¿no? Para los jóvenes, en los ancianos baja energía, caídas a nivel. Y aquí está el problema probable, que cuando se fractura en la parte distal, en el tercio distal, los músculos traccionan al fémur distal hacia atrás. Estos músculos traccionan la parte distal hacia atrás y atrás tengo los vasos y ahí lo puede lesionar. ¿Ok? Siempre hemos dicho, hay que buscar si es que hay alguna lesión neurológica vascular, ¿no? En el examen clínico, ver si el estado de la piel, si es la fractura expuesta o no, si es el compartimental, igual que para todas las fracturas. La radiografía nos va a decir el tipo de fractura, si es articular o no articular, ¿no? Y un poquito hablamos de reacción AO, que seguramente lo han escuchado también ustedes, de la Asociación de Osteosíntesis, en que le dan un número a los huesos, al fémur le toca el número 3, y dependiendo que si es epífisis proximal, es el 1, si la diáfisis es el 2, y si la distal sería 3. Entonces la clasificación, según la OCA, sería 3-3, 3 el fémur, 3 epífisis distal. A, cuando es extraarticular, sería 3-3A, extraarticular. B, cuando es articular, pero de un solo cóndilo. O sea, hay una parte que está unida a la diáfisis, así mejor. Entonces, unicondilar. Y C, cuando ninguna parte está unida a la diáfisis, ¿no? Son bicondilares. Bien, entonces felizmente, en la mayoría de los casos son extraarticulares, las A, ¿no? Entonces son más fáciles de tratar. ¿Por qué? Porque no hay que hacer reducción anatómica, basta alinearla. En cambio, las articulares sí tengo que hacer reducción anatómica exactita. Entonces vayamos a ver el tratamiento de la fractura del fémur distal. Siempre hemos dicho al inicio, analgésicos, férulas, ¿no? Y decíamos que no podíamos hacer tracción axial jamás en la fractura del fémur distal. Si hacemos tracción, tenemos que hacer una tracción suspensión con la rodilla en flexión, ¿no? Para el caso en que la cirugía sea retrasada
o se decide por un tratamiento no quirúrgico, que puede ser también, sobre todo en los niños. Entonces, ¿de qué se trata? Si yo hago una tracción, ustedes ya saben lo que es una tracción, que puede ser de parte blanda, como mostré al inicio, en esa paciente que estaba esperando su tratamiento definitivo, la fractura del fémur proximal, también puede ser esquelética, eh, se va a transficiar, ¿no? La extremidad con un clavo, aquí a la altura del TAT, y se va a través de clavo a traccionar, se va a jalar. Entonces yo, al hacer la tracción, puedo alinear la fractura. Y uno puede decir, hice muy bien, está alineada la fractura. Pero no, porque lo estás viendo solamente en el plano frontal. Acuérdate, cuando uno tracciona, jala, los gemelos van a llevar a la parte distal hacia atrás. Y en frontal no lo veo. Tengo que tomar un perfil. Entonces, en el perfil, mira cómo lo que aparentemente estaba bien está muy mal, porque estoy traccionando hacia atrás el fragmento distal. Y acá atrás están la arteria, el nervio, que pueden ser dañados. Entonces, por eso que jamás debo hacer tracción axial a una fractura del fémur distal, ¿no? Porque va a ocurrir esto, va a bascular el fémur distal y puede comprimir los vasos de los nervios. Entonces, si yo quiero hacer tracción, tengo que hacer esa tracción suspendida. No se puede hacer axial. Tengo que ponerle algo a la parte distal que lo traccione al cenit, al techo, hacia arriba, hacia anterior, hacia anterior. Está mal dicho hacia arriba, hacia anterior. Entonces, como se va a posterior, tengo que llevarlo hacia anterior, ya sea con partes blandas o parte esquelética. Nunca puede ser solo axial. Tengo que llevar uno hacia anterior, una tracción, y el otro sí axial. Entonces, el resultante no me va a llevar el fragmento distal hacia atrás. Como eso no lo pueden hacer ustedes, están en hacer le ponen una férula. Por eso es que el objetivo número 1 en la práctica es que ustedes coloquen férula. Y nadie, por lo menos en el hospital, termina sin hacer unas 2 o 3 férulas cada uno. Bien. ¿Qué implantes tenemos? Ya hemos dicho, cuando son articulares, el gol estándar son las placas y tornillos. Hay distintos tipos de placas y tornillos que si son más hacia las diáfisis, usamos clavos endovenoulares, y el fijador externo para cuando son fracturas expuestas o como control de daños. Entonces, si tengo una extraarticular, ¿no? La 33A, ¿no? Fémur, distal y extraarticular A. Entonces, está desplazada, tengo que reducirlo. ¿Cómo? Incremento cruento y luego tengo que fijarla. Entonces, puedo fijarla con placa y tornillos, ¿no? Aquí tengo una reducción, seguramente cruenta, aquí se han puesto los tornillos, ¿no? Y hemos logrado reducir y fijarla. También podemos usar clavos centumodulares, ¿no? En este caso, el clavo ya no ingresa pues, por el trocánter mayor, sino ingresa por la escotadura intercondilia, no por la rodilla. Entonces, se pone la rodilla flexa y por ahí se reduce primero y luego pasamos el clavo. Y las fracturas ya articulares, las 3-3B, o sea, las parcialmente articulares, ¿no? B1 del cóndilo externo, B2 del cóndilo interno y B3 del sagital, ¿no? El plano frontal, perdón. ¿Y por qué es importante esta B3? Porque si yo lo veo en la frontal, en la radiografía frontal, puedo ver bien el cóndilo externo y el cóndilo interno, pero no puedo ver el posterior. Para ver el posterior tengo que ver la imagen en perfil. La radiografía en perfil me va a dar la visión de las fracturas en el plano frontal. Entonces la radiografía en perfil me va a permitir ver la parte posterior. La frontal me va a ver lo que es adentro y afuera, pero en el perfil me va a permitir ver anterior y posterior. Entonces, el doctor, ¿dónde está? Hoffa se dio cuenta de esto y lo describió muy bien y por eso dijo, cuidado, cuando sospechen de una fractura, ¿no?
o busquen una fractura, siempre miren frontal y perfil, porque en el perfil vamos a ver la fractura del cóndilo posterior, lo que la B3 y lleva su nombre, también se llama la fractura de Hoffa. Bien, entonces las fracturas articulares parciales va a ser su tratamiento, la reducción cruenta para poder lograr una reducción anatómica y fijación con placas y tornillos, ¿no? Y la de Hoffa, hay que tener cuidado, si tengo yo una rodilla dolorosa, un traumatismo, está aumentando el volumen, duele, témpano positivo, no punzo, sale sangre, eso es una fractura, pero no veo la fractura, no la ve porque no la estás buscando en perfil, buscar en perfil y ves la fractura tremendamente desplazada, mira dónde está el cóndilo, tremendamente desplazado. Entonces siempre hay que buscar en dos incidencias de la fractura, siempre. Jamás acepten una sola incidencia, para el hueso que sea. Todo el curso es lo mismo. Siempre tenemos que tener dos incidencias. Entonces, la fractura de Hoffa igual hay que reducirla de manera cruenta, acomodar exacta, y nos fijamos con solo tornillos o plaquitos tornillos. Y las C3, las 33C, o sea, las distales que están separados todos los dos cóndilos de la diáfisis, ¿no? Pueden ser simples o con minutas. Tendrán que ser reducida la parte articular anatómica y la parte desarticular por lo menos alineada. Entonces aquí tengo una fractura C con minuta, la diáfisis, y felizmente que la articular no es con minuta. Entonces hemos podido fijarla con un tornillo, la parte articular, y una placa en la parte proximal, alineando la fractura. Y miren, acá el fragmento está girado, pero está en eje. Lo que uno busca es que esté en eje, ¿no? Y podemos ver con el paso del tiempo al año cómo ha consolidado totalmente. Entonces las fracturas extraarticulares deben estar reducidas por lo menos en alineamiento. Y las articulares deben estar reducidas así, articulares, al 100% reducidas, de manera anatómica, exacta, para tener buena función. La no articular sí puede estar alineadas y tener una buena función, ¿no? Otro caso, con minutos en la parte metafisiaria, ¿no? En la parte articular necesitamos hacer una reducción exacta. En la no articular basta que esté alineada. Y el fijador externo siempre se usa en fracturas expuestas, solamente fracturas expuestas. No, también puedo usar en un politraumatizado. Esto se llama control de daño. Si yo tengo un paciente con un TEC severo, una ruptura hepática y una fractura de fémur articular desplazada, entonces yo no puedo intervenir en ese paciente para reducir y fijarle la rodilla, que va a demorar algunas horas. Entonces está en peligro de muerte. Entonces, que le descompriman el cráneo, que le taponen el hígado y nosotros le ponemos un fijador externo, le ponteamos la rodilla, 2 clavos proximales en el muslo, 2 clavos distales en la tibia y ahí lo mantenemos hasta que mejore, va la UCI, que mejora 5, 7 días, 10 días después, podemos ya mejorar las partes blandas y ya podemos intervenirlo, el tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces, ponteamos, no es puente, es ponteo, con un fijador externo, en pacientes politraumatizados, en fracturas abiertas o en fracturas cerradas con daño de las partes blandas, hasta que las partes blandas mejoren y nos permita hacer un abordaje y poder hacer ya la cirugía definitiva. Muy bien. Entonces pasamos a sección preguntas. Tenemos 9 minutos. A ver, acá dice Ale, intracapsular es lo mismo que decir articular. Ya.
vamos a ir a ver qué pasa. ¿Cómo hago con esto? ¿Y por qué no puedo regresar? Acá. Ale, decimos articular cuando se daña el cartílago, ¿ok? En estricto senso, ese es articular. Acá digo intracapsular. Si yo tengo una fractura subcapital, no está dañando el cartílago. Por lo tanto, no debería ser fractura articular, porque no daña el cartílago. Está aquí. Puede ser intracapsular, pero medio cervical, y no está dañando el cartílago. En estricto senso, sí, es la articulación, pues la articulación empieza aquí en el acetábulo y la cápsula articular llega hasta la base del cuello. Y todo lo que está dentro de esto está dentro de la articulación, ¿no? Pero no le llamo articular porque la fractura no está dañando el cartílago. Entonces, llamamos articular cuando daña el cartílago. Y eso mismo, entonces quiero llevarlo a la rodilla. A la rodilla. Ya, vamos, ya llega. Acá. Entonces, acá tengo una fractura extraarticular. No está dañando el cartílago. El cartílago. Este es articular porque está dañando el cartílago. Entonces, cuando daña el cartílago, lesión es articular. Lo que pasa es que en la cadera, el cuello está dentro de la articulación y ahí viene la confusión. Entonces, empezamos de nuevo. Fractura articular es cuando daña el cartílago articular y es articular cuando no lo daña. ¿Ok? Excepción, tenemos la cadera, porque desgraciadamente el cuello, que no tiene cartílago, está dentro de la articulación. Y por eso digamos, podría decirse articular, pero para no confundirnos, pues le digo yo intracapsular, porque está dentro de la cápsula. Cuando la fractura daña el cartílago, tiene que ser acomodada exactamente, al 100%, para que tenga buena función, para que no tenga artrosis. Mira, acomoda esta fractura en la mente, Ale, lo acomodas, y aquí yo tengo una línea de tejido fibroso, porque el cartílago no regenera cartílago, sino regenera tejido fibroso. Entonces, cuando estire, esa línea fibrosa va a producir un daño de cartílago en la tibia y va a producir artrosis. Entonces, cuanto más líneas tenga yo en la articulación, más artrosis voy a tener. Por eso las fracturas con minutos articulares tienen peor pronóstico. A ver, vamos a buscar. Esta tiene peor pronóstico que esta. Este tiene un solo trazo y acá tiene dos. Ahí tengo dos puntos de tejido fibroso. Y si tengo más trazos, más puntos de artrosis. Y si yo no puedo acomodarlo exacto porque se perdió el hueso, porque fuese, tengo más artrosis. Entonces, las fracturas articulares, ¿no? Articulares son cuando se daña el cartílago. Y para poder tener un buen resultado tengo que reducirlo anatómicamente. No siempre es posible. Por eso que a veces terminamos en prótesis. Ale, ¿me expliqué? Sí, doctor, gracias. Ya, a ver. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí, Ale, Hola, mira, doctor, buenas ve, noches. un segundito Ya, de acuerdo, de acuerdo.
para tener la idea con Ale, esta fractura, al más pintado del mundo, no va a tener buen pronóstico, porque tiene varias zonas que voy a tener tejido fibroso, no cartílago, y me va a producir artrosis sí o sí. Aunque lo logre acomodar exactito, ¿no? Ya yo soy un trombo y lo acomodo exactito, pero voy a tener tantas líneas de tejido fibrótico y no articular que me va a producir una artrosis a mediano o largo plazo. Ya, ahora sí, tu nombre, por favor, que me relacione la pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Se puede escuchar bien? Perfecto, te escucho. ¿Tu nombre? Ernesto, Dime, Ernesto. en el consulta, doctor, entonces cuando es una fijación externa o interna, en el caso de la externa serían casos de fracturas expuestas o con un riesgo de infección, ¿no? Siempre Ya, ese a criterio. ver, a ver. La fractura expuesta tiene un problema que no tiene la cerrada, que es que el germen se mete por esa herida. Y yo tengo 6 horas máximo, ¿no? Algunos dicen 8, pero 6 horas para hacer la limpieza quirúrgica y eliminar al germen. ¿Ok? Después de las 8 horas se dice infectado, antes se dice contaminado. Entonces yo tengo que hacer la limpieza quirúrgica. Cuando es primer grado, normalmente logro hacer la limpieza y todo. Cuando es segundo y tercer grado, normalmente no lo logro porque me va a faltar tejido. Entonces, pues son heridas grandes y si no hago la osteosíntesis antes de las 6 horas, va a ser un problema. Entonces, si yo puedo hacer la osteosíntesis de las 6 horas interna, vale. Pero normalmente no podemos hacerlo en 6 horas. Como has escuchado, la cadera no puede operar ni siquiera el segundo día, menos podemos hacer, dentro de 6 horas hacer la osteosíntesis de las fracturas abiertas. Entonces, lo que nos queda es hacer una fijación externa. No es que todas las fracturas abiertas tengan que hacerse fijación externa, no, pero es lo recomendable en nosotros porque nunca podemos hacerlo antes de las 6 horas. Entonces, fractura expuesta de tercer grado, eh, sobre todo las B, ¿no? El de Bustilo, las 3A, 3B, en todo el mundo se hace fijación externa. Segundo grado, creo que en los países que no tienen los recursos para hacer osteosíntesis interna en las primeras 6 horas. Como regla general, para acordarnos, un pregrado, las fracturas expuestas de segundo y tercer grado va con fijación externa. Expuestas de segundo y tercer grado con fijación externa. ¿Qué otra indicación tiene fijación externa? Control de daño. ¿Qué cosa control de daño? Yo no puedo hacer osteosíntesis interna en los primeros días porque el paciente está gravemente enfermo, herido, gravemente, está en peligro su vida. Puede ser, tiene un TEC más una ruptura hepática, más una fractura de pierna. Entonces no puedo entretenerme en sonar por fractura de pierna. Tengo que salvar la vida primero, ¿no? Entonces se hace el control de daños, va a la UCI, y después que ya se salvó, que no se ha muerto, al cuarto, quinto, sexto día, le hago la osteosíntesis interna del hueso afectado. Pero mientras tanto, yo le he fijado con un tutor externo para poder moverlo en la UCI, tengo que movilizarlo. Entonces, la fijación externa sí se usa, incluso una fractura cerrada, que sé que voy a hacer una osteosíntesis interna, pero le hago una fijación externa para que los primeros días que está grave y se está él manejando su gravedad y no es que sale peligro, puede hacer la osteosíntesis interna. Y la tercera posibilidad es, no está grave él, no es fractura expuesta, pero la lesión de la piel es tan seria, tiene ampollas, tiene lacerada la piel, le pongo un fijador externo para que mejore la piel, y una vez que mejoró la piel, unos días después, poder hacerle la osteosíntesis ya definitiva. Mm, creo que te corté antes que me haga la pregunta. ¿Puedes repetirme la pregunta? No, doctor, de hecho, sí, justamente iba por eso. O sea, iba por ahí la pregunta. También Ah, ya, solamente ya. en el caso de los de la interna, más o menos, ¿en qué caso sería? Solamente en una que, sí, como es una fractura interna, en esos casos. Perdón, ¿la fijación externa o la interna? La fijación interna. Te escucho interna y externa, pero no, O no, sea, no. ¿se me escucha bien? No sé. Aló, aló. Ya, a ver, repíteme Ah, la pregunta porque no entendí ah, bien. no, a ver. Sería en los casos de fijación interna, ¿en qué tipo de situaciones?
Ya. Tú me dices, doctor, ¿cuándo osteosíntesis interna? ¿Verdad? Esa es tu pregunta, ¿correcto? Sí, 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 doctor. Ya. Entiendo que me lo estás preguntando para el fémur o las fracturas en general. No, claro, especial para el fémur. Es que no esa parte se me cortó un poco, disculpen, de la clase, y no escuché muy bien. Ya. El fémur, la parte, vamos a ver, ya. En el fémur, Manuel me dijiste, ¿no? Mira, Manuel, en el fémur yo digo, todas en el adulto van a necesitar de un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el fémur tiene potentes músculos que se insertan y van a hacer fácilmente desplazar la fractura. Es muy raro, pero muy raro, ¿no? Eso es algo excepcional, pues 1 en 10 millones, que la fractura de la diáfisis del fémur no se haya desplazado. Puede existir, por supuesto que sí. En medicina todo es posible, ¿no? Porque en la diáfisis hay potentes músculos que desplazan. En las epífisis podría ser, como en este caso, que no se haya desplazado. Entonces, si no se ha desplazado, hay que fijarla para que no se desplace. Porque si yo doblo la rodilla, se puede mover esto. Entonces, tengo una fractura articular no desplazada. Lo primero que hago es agradecer a Dios porque no tengo que reducir nada. Y lo único que hago es ponerle tornillo. Y puedo poner el tornillo canulado. 2 alambrecitos a través de la piel sin abrir nada. Le paso y luego a través de esos alambrecitos le pongo los tornillos canulados y listo. O lo abro y le pongo una placa de tornillos. Pues no tengo nada que reducir. Entonces voy a fijarlas en general el fémur todas con osteosíntesis interna. Cuando son articulares, con tornillos o plaquitornillos, ¿no? Cuando son diaficiarias, con clavo endomedular. Si el canal es muy delgadito, que no entre el clavo, le puedo poner una placa. ¿Ok? Entonces, en general, todas van a ser osteosíntesis interna. Para una diáfisis, como en este caso que estamos mostrando, el gol estándar es un clavo endomedular. Pueden ser placas también, pero el gol estándar es un clavo. Si las fracturas son distales, ¿no? El gol estándar es placa y tornillo, previa reducción. La fijación externa queda reducida a un espectro pequeño. Decíamos las fracturas expuestas, y hemos dicho que el 10% más o menos puede ser expuesto a ese grupo, ¿no? Y ese 10% de repente expuesta de primer grado, tienes un grupo, y la de segundo y tercer grado es un grupo aún menor del 10%. Entonces la fijación externa se usa poco. ¿Por qué? Porque las fracturas expuestas, que es su indicación, no son muchas. Entonces, la osteosíntesis interna es para la gran mayoría de las fracturas del fémur. Yo diría para todas las cerradas, ¿no? O la gran mayoría de todas las cerradas. Y las abiertas, si no puedo hacer osteosíntesis interna antes de las 6 horas, tengo que poner un fijador externo. Ahora sí, creo que me expliqué mejor. Sí, doctor, todo claro, muchas gracias. Ok. Bien. Muchas gracias a usted por su atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Hasta